Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos bajo el título general Hay una iglesia en mi vida. Hoy vamos a, si Dios lo permite, culminar el primer capítulo del libro de Hechos. Hemos visto, la primera sección tenía que ver con que somos testigos de Jesucristo. Ese eran los primeros temas que vimos. Vimos acerca de lo que representaba ser un testigo de Jesucristo. Mirábamos el tiempo que esperaron los discípulos para poder atestiguar acerca de Jesús. La orden de Jesús fue que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y ellos tuvieron un entrenamiento de 40 días con Jesús. Una vez de que Él resucitara, Él estuvo 40 días. Luego vino la ascensión, donde ellos tuvieron que aguardar un tiempo esperando la promesa del Espíritu Santo. Y es que nosotros tenemos que aprender a esperar los tiempos del Señor. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios, hay una frase que dice, Dios nunca llega antes ni llega tarde. Dios llega en el momento oportuno. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega antes, sino más bien Dios llega en el momento oportuno. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios sabe el momento oportuno en nuestra vida. Y esto fue lo que pasó con los discípulos. Los discípulos tuvieron que esperar el tiempo del Señor para ellos ser habilitados y dar testimonio acerca de la resurrección de Cristo. Mirábamos las semanas pasadas, mirábamos que uno de los acontecimientos más importantes de nuestra fe, de hecho ese es el punto central de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay evangelio. Y es por eso que nosotros hoy por hoy podemos decir que somos la iglesia verdadera de Cristo. Ahí no hay otras religiones, ni los musulmanes, ni los budistas. Todos estos líderes religiosos están en un lugar sus restos, mientras que en la tumba de Jesús se encuentra vacía porque Él ha resucitado. Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados y es por eso que a Él le damos toda la gloria. Así que vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, gracias te doy por esta mañana. Gracias por la exposición de tu palabra. Esta mañana, Dios, queremos ser edificados en tu palabra. Guíanos, Señor, en obediencia, en amor, en fe, oh Dios, y en la unidad. Y que solo a ti, oh Dios, daremos la gloria, oh Dios, la honra y la majestad, oh Dios. Gracias por esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra, oh Dios, que es viva y eficaz, Señor, para nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, hoy vamos a entrar al tema del sucesor de Judas. No voy a entrar tanto en detalles, solo voy a dar algunos puntos centrales de la vida de Judas, porque no nos interesa la vida de Judas en este sentido. Hechos capítulo 1, versos 12 al 19. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Vean ese punto importante ahorita que se celebra ahí en el Boulevard Suyapa.
Los hermanos de Jesús ahí aparecen. Dice entonces el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que predicaron a Jesús y eran contados con nosotros y tenían parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayéndose de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio en todas los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llamaba en su propia lengua Acerdama, que quiere decir campo de sangre. Verso 20. Porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desiertas tus habitaciones y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, y que cayó Judas por transgresión para irse en su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hay un dato que no lo anoté, pero sí se los quiero dar porque mucha gente habla de esta parte donde dice que Judas cayó, dice, de cabeza y fue partido por dos. Y en los evangelios la muerte de Judas fue que se ahorcó. Entonces, ¿qué pasa con esta aparente contradicción? ¿Por qué los evangelios muestran que Judas murió ahorcado? Y mientras que Hechos dice que él se partió en dos y sus entrañas fueron derramadas. Pues ciertos historiadores cuentan de que donde Judas se ahorcó fue en una pendiente. Entonces, del árbol donde se ahorcó, la rama no lo soportó, ni la rama lo quiso. y cayó de cabeza, y él se partió en dos. Eso fue lo que pasó con Judas. Esa fue la trágica muerte de Judas. Él, si bien es cierto, muchos hoy en día he visto revuelo en las redes sociales de que quieren ver a Judas como el héroe, más bien. Hoy está de moda con las películas donde hacen al villano como que pobrecito, él es villano porque no tuvo otra opción. Si bien es cierto, eso hemos visto hoy en día que es la moda, donde al villano lo ponen como que es la víctima de la historia. Pues lo mismo está pasando hoy en día. Muchos predicadores están haciendo apología a favor de Judas. Extrañamente muchos afirman que Judas se salvó. Predicadores de renombre que hoy en día están diciendo: no, Judas al final fue salvo, cuando la Biblia es enfática y él dice que es el hijo de la perdición. Y muchos argumentan también del lado arminiano y pelagiano también, de que como nos toman como calvinistas, entonces vienen y dicen: no, pero entonces Judas
no tuvo la culpa, fue Dios que lo llevó a hacer este acto de traición. Pero vamos a ir estudiando a lo largo de este estudio que realmente Judas no cambió su corazón. Judas siempre tuvo un corazón no regenerado. Realmente estaba con Jesús, tuvo la oportunidad de estar 3 años con Jesús, compartir con los discípulos, y sin embargo su corazón nunca fue regenerado. Y vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición qué pasaba con Judas. Es una maravillosa y confortante verdad que nuestro Dios soberano y omnipotente obra en su voluntad a través de los hombres. Su control, providencia sobre los sucesos tienen en cuenta todos los hechos de la voluntad humana, incluso aquellos que se oponen, tales como Amán, Herodes y Judas. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa seres humanos para cumplir su propósito. Un ejemplo gráfico de este es el uso se puede observar en el excepcional grito de guerra del ejército de Gedeón por la espada de Jehová y de Gedeón, Jueces 7:20. Dios hizo participantes activamente a Gedeón en el ejercicio de su soberana voluntad. Dios, mis hermanos, si bien es cierto, no nos necesita, pero Dios en su santa voluntad usa seres humanos para cumplir su propósito. Usa al impío también, aunque aquí creo que muchos se van a decir, ¿cómo así? Dios usa al impío también para llevar sus propósitos. Usó hasta el diablo, ahorita que leímos en Job. Usó al diablo para llevar su propósito y mostrar su grandeza en la vida de Job. Vemos que Job como sufrió, y aunque su fe tambaleó, pero ese proceso que Satanás quería desviar supuestamente a Job, sirvió más bien para engrandecer la voluntad de Dios y mostrar así que Dios se vale de todos los medios para llevar a cabo sus propósitos. El corazón endurecido de una persona también es el medio por el cual Dios se glorifica. Si no, vean, ahorita que estamos estudiando, mejor dicho, el libro de Éxodo, vamos a ver cómo el corazón de Faraón estaba endurecido, y eso dice, está endurecido. Pero Dios, al ver que era un corazón duro, ¿qué es lo que hizo? Lo endureció más para que la gloria de Dios se manifestara más en el pueblo de Israel. Judas, mis hermanos, Judas era un hombre con un corazón no regenerado y que él no quería nada con Dios. Realmente lo que él quería era el bien material. Judas siempre tuvo su corazón en el dinero y era el tesorero, vaya tesorero. Era como darle administrar a un bolo una cantina. Eso mismo pasaba con Judas. Judas no tenía un corazón regenerado, él solo estaba con el dinero. Mientras le iba bien con Jesús, él estaba feliz. Y vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que pasaba con Judas. Incluso en la obra redentora, Dios ha llamado a algunos hombres a participar de manera significativa y lo ha usado en el desarrollo de todo el drama del reino de Dios. Después de su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo eligió a los apóstoles para que estableciesen la verdad divina y continuaran la obra de la evangelización al mundo. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y ahí vemos, mis hermanos, la participación que Dios nos da en su reino. Vuelvo y repito, no porque Dios nos necesite, sino porque Dios quiere hacernos parte de su obra. Por ahí yo les he contado, había una frase
que muchos han acuñado, muchos predicadores, inclusive yo lo hice en un momento y me arrepentí. Porque es una frase muy bonita y muy poética, que dice, Dios nos ama tanto que prefirió morir por nosotros antes de vivir sin nosotros. Y ustedes escuchan que la frase está muy bonita y muy poética, pero no es cierto. O sea, no es que Dios murió por nosotros porque no podía vivir sin nosotros. Dios es Dios. Dios, esté usted o no esté usted, Dios sigue siendo Dios, mi hermano. Pero Dios, siendo amoroso, siendo misericordioso, murió por nosotros a pesar de lo que somos. Y Él nos eligió. En Hechos 10, 39, 42 dice, Pedro describe tanto la decisión soberana de Dios como la misión de los apóstoles. Miren lo que dice Hechos 10, 39, 42, las cursivas. Nosotros somos testigos de todas las cosas de que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron y colgaron en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos, y Él, después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificábamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces vemos de esta manera, ¿a quiénes se les apareció Dios? Ahí precisamente dice, Jesucristo, se les apareció a aquellos que iban a llevar el testimonio. No se les apareció a todo el mundo, porque todo esto tenía un propósito en la vida de la fe cristiana: preparar a la iglesia de Cristo. Estos 12 apóstoles y los que estaban con ellos, Cristo se les aparece precisamente para que lleven el mensaje de que Cristo ha resucitado, de que Cristo vive y sigue viviendo y seguirá viviendo porque Él es el eterno. Número 1, la obediencia y la espera. Cosas que debemos aprender también. Obediencia y esperar. Ser pacientes en el momento que Dios nos pida paciencia. Ser obedientes en el momento que Dios nos pide obediencia. En todo momento ser obedientes. Vemos a los discípulos regresar a Jerusalén, obedeciendo las instrucciones de Jesús. Esta obediencia refleja su confianza en las promesas de Cristo. A menudo en nuestra propia vida nos encontramos en momentos de espera. Es en estos momentos cuando nuestra fe y paciencia son puestas a prueba. Así como los discípulos se unieron en oración constante, también nosotros debemos de perseverar en oración, confiando en que Dios cumplirá sus promesas en el tiempo perfecto. Y vuelvo y caigo a este lugar. Los sábados, mis hermanos, es un día muy importante. La iglesia del primer siglo perseveraba en oración. Y yo sé que muchos pueden argumentar y decir, no, pastor, pero yo oro en mi casa. Está perfecto que lo haga. De hecho, que ese es un deber de nosotros, de que podamos orar en nuestros hogares. Pero que nosotros podamos perseverar en oración con los hermanos, esto también es un mandato. Esto no es una sugerencia. Usted y yo tenemos que ser parte de la convivencia en oración entre los hermanos. Por eso yo insisto tanto. Ya casi creo que llevamos casi un año, ¿verdad, pastor? Casi un año de estar con este tiempo de oración. Y me gustaría un día, que toda la iglesia
pudiera tener esa disposición y decir, voy a apartar el sábado para venir al culto de oración. Saben, el poder apartar este tiempo nos da un crecimiento en nuestra vida. Nos enseña a esperar los tiempos de Dios también. Porque las personas normalmente que no cultivan este hábito de oración son desesperados. Y los apóstoles y las personas que estaban con ellos esperaron el tiempo de Dios, pero no esperaron en una hamaca, no esperaron en sus camas o en sus casas. Ellos estaban, dice, perseverando en oración. Los 11 apóstoles restantes, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo, también conocidos como Tadeo, en Mateo 10:3 y Marcos 3:18, se hallaban con otras personas que incluían a las mujeres, a María, la madre de Jesús, y a sus hermanos. Entre las mujeres, sin duda, estaba María Magdalena, María la esposa de Cleofas, y María y Marta y Salomé, entre otras. Los hermanos de Jesús eran sus hermanos biológicos, los hijos propios de María y de José. Todas estas personas, mis hermanos, estaban unánimes en oración, esperando la promesa del Señor, esperando la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y es que la espera en el Señor tiene que ser de esta manera, que Dios nos encuentre velando por su venida, porque esta es la promesa que hoy la iglesia aguarda, la venida del Señor. En este momento, la iglesia del primer siglo estaba aguardando la promesa del Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos esa promesa en nosotros. Ahora la promesa que esperamos es la venida del Señor. Y es por eso que Dios nos llama a ser velantes y expectantes a la venida del Señor. ¿Y cómo tenemos que esperar la segunda venida del Señor? Como lo hicieron los apóstoles con el Espíritu Santo, orando y esperando la venida del Señor. Solo que nosotros ya el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros somos testigos del Espíritu Santo, testigos de Jesucristo. En su encargo final, antes de la ascensión, Jesús había ordenado a los apóstoles que esperaran en Jerusalén el poder divino que recibía la venida del Espíritu Santo. Era necesario que esperaran porque Jesús había dejado claro que el Espíritu no podía dar hasta que Él hubiese regresado al Padre. Al fin de cumplir la ordenanza del Señor, los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, el lugar de su ascensión. El camino de un día de reposo, vean este dato, porque eso es importante, lo remarca Lucas en esta epístola a Hechos. Era la máxima distancia que se permitía viajar a alguien en el día de reposo, bajo la ley rabínica, que ésta se había fijado en 2000 codos, aproximadamente 1 kilómetro. Era lo que podían recorrer a pie, 1 kilómetro en el día de reposo. Por eso Hechos habla de ese camino de un día de reposo. Ellos solo podían caminar 1 kilómetro. Según la tradición, tal distancia se deriva a los campamentos de Israel durante los 40 años de peregrinaje por el desierto. Entonces vemos el primer punto tiene que ver con la obediencia y esperar los tiempos de Dios. Esto es importante en nuestra vida, hermanos. Saber esperar en Dios y saber ser obediente en el tiempo del Señor. No es en nuestro tiempo. No es cuando a nosotros se nos venga en gana. Es cuando Dios diga, muévanse, muévanse. Cuando Dios diga,
esperen, esperamos en el Señor. Porque esto es obediencia. Punto número 2, la comunidad y la unidad. Y esto es importante. Ahora que estamos desarrollando, hay una iglesia en mi vida. La comunidad cristiana y la unidad en el cuerpo de Cristo. Y esto, mis hermanos, esto ha sido bien carente en las iglesias. Hablaba hace poco con una persona de que hoy en día cómo miden la fidelidad en las iglesias. Ahí en la computadora buscan, el hermano tal debe tantos meses de diezmo. Esa es la forma que miden hoy en día, aunque suene gracia. Y yo se lo digo porque lo he vivido. No puede ir a servir al retiro porque no está a cuenta con sus diezmos. Yo lo he vivido, mis hermanos, y esto es triste, ver cómo miden la fidelidad de las personas por cuánto da. Porque la fidelidad no se marca en lo que usted da económicamente. La fidelidad se ve a través de la unidad y la comunión que usted tiene. En el versículo 14 se destaca que todos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres, María, la Madre de Jesús, sus hermanos. Esta unidad y la comunión son fundamentales en la vida cristiana. Yo espero que de aquí ya ver el sábado lleno acá. Ya podamos tener una reunión de oración de un mediodía acá perseverando en oración. Así como lo hacíamos cuando venía el hermano Gustavo, que agarraba mediodía aquí. Y este debe de ser nuestra motivación como la iglesia del primer siglo. Que ellos perseveraban en unidad. Y no estaban ahí, ya se extendió el pastor, ya lleva media hora, ya le queda media hora. No estaban pendientes en la hora, ellos perseveraban en oración. La oración conjunta fortalece a la comunidad y nos ayuda a estar más cerca de Dios. No debemos de subestimar el poder de la unidad y el apoyo mutuo, especialmente en momentos de incertidumbre. La comunidad de los creyentes nos ofrece un lugar seguro donde podemos compartir nuestras cargas y encontrar ánimo. Venir a la iglesia, mis hermanos, y tener comunión los unos a otros nos da fortaleza. Si usted se sale del cuerpo de Cristo, no va a poder permanecer. Porque nosotros nos necesitamos unos a otros. Somos un cuerpo en Jesús. Yo siempre les pongo el ejemplo de una uña, porque esa es la parte que nosotros decimos, pero ¿para qué sirve la uña? Pero a los que nos ha caído una uña sabemos ya la importancia de la uña, porque cualquier roce que hace duele. La uña protege. Lo mismo es usted si se separa del cuerpo. Es bien difícil que usted pueda permanecer, porque el dolor que ejerce el mundo es demasiado. Entonces, es necesario, mis hermanos, tener esta comunión los unos con los otros. Perseveraban unánimes en oración y ruego. El hecho de que perseveraban expresa la unidad espiritual que caracterizaba en la antigua comunión unánimes. Es una poderosa expresión que denota persistencia en oración. ¿Cuánto tiempo está invirtiendo en oración? Y no se habla de que yo quiero ver que todo el mundo ore, porque muchas veces dice la gente, no, yo oré tantas horas, pero muchos se quedan dormidos y ya dice que oré tantas horas y se quedó dormido a la media hora. Decía John Murray que él no oraba tantas horas, pero no pasaba minutos sin orar. ¿Qué quería decir él? Que constantemente él tenía una vida de oración.
O sea, si iba a tal lado, sus pensamientos estaban en Dios. Y es que, mis hermanos, la oración debe ser constante en nuestra vida. Por eso es que dice una epístola de Pablo que debemos orar sin cesar. O sea, que en todo momento es oportuno para orar con Dios. Si está en el tráfico, ahí en el vehículo, ore a Dios. Si está en su casa, ore a Dios. Si está en su trabajo, ore a Dios. Que sus pensamientos siempre estén constantemente en Dios y perseverando en oración. Sí, claro, tenemos que apartar un tiempo privado en oración nosotros. Y ahí es donde yo quiero motivarle a usted esta mañana a que aparte tiempos de oración con Dios. Que usted diga, este tiempo me alejo de todas las cosas y lo dedico para el Señor. Porque esto es una disciplina que tenemos que desarrollar como creyentes, la oración. Contrario a las opiniones de algunos, ellos no opinan en oración el bautismo en el Espíritu Santo. No se les había dicho que oraran al respecto, sino que lo esperaran. Los discípulos sabían que vendría pronto. La venida del Espíritu Santo no requiere nuestras oraciones, ni depende de estas, sino de la promesa de Dios. Vean este punto importante, mis hermanos. Porque muchas iglesias, y hoy en día es lo más normal, oramos y ponemos manos para que venga el Espíritu Santo. Y no, realmente ustedes vean en Hechos, es una promesa que Dios les había dado. Y en ninguna parte de Hechos muestra de que ellos estaban orando para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Porque ya es una promesa que Jesús había dado a ellos. Y esa misma promesa está para la iglesia de hoy. Vemos algunos casos de que los apóstoles oraron por algunas personas, pero ¿por qué oraron? Porque precisamente porque ellos decían, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces ellos les enseñaron acerca del Espíritu y oraron por ellos, pero la promesa del Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros de la iglesia de Jesucristo. No es que porque si yo no hablo en ese balbuceo que hoy en día se practica, no significa que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo muestra una vida transformada por el Espíritu Santo. Ese balbuceo que hoy en día se ha enseñado en las iglesias es una falsificación y es un peligro para la iglesia de Cristo. Yo fui parte de esto y yo soy honesto, yo fui parte por muchos años. Pero cuando empecé a estudiar el libro de Hechos, empecé a estudiar todas las partes donde la Biblia hablaba sobre la promesa del Espíritu Santo, me di cuenta que ese sí había sido un fraude. Porque el chavalabadá no es un lenguaje. No se han fijado, dice que para que un idioma sea aprobado tiene que tener ciertas características y cierto volumen de letras, de palabras. Pero en las iglesias, ¿qué es lo que nunca pasan de chavalabadá? Rambo saca la bazuca, usa la mano larga, no pasan de ahí. No puede ser tomado como un idioma. Y esto es triste, mis hermanos, porque es desconocimiento de la palabra de Dios. Y es un peligro para la iglesia de hoy en día. Ellos estaban orando porque estaban físicamente separados de Jesús ascendido, y la oración era el único medio que tenían de comunicarse con Él. Vean por qué ellos oraban. No estaban orando para que el Espíritu viniera, sino que simplemente Jesús se había ido físicamente y el único medio que ellos tenían para comunicarse con Jesús era la oración. Y eso también para nosotros está vigente. El único medio que tenemos de comunión con Jesucristo es la oración y la lectura de la palabra de Dios.
Podríamos haber estado pidiendo que el Señor volviera pronto y que mientras tanto les concediera todo lo que necesitaban para permanecer fieles en este fue el único del patrón de oración ofrecido en el nombre de Jesús y por lo tanto señala otra de las muchas transiciones históricas halladas en el libro de Hechos. Entonces, nuestra perseverancia en oración tiene que ser la búsqueda constante de la presencia de Dios y también esperar la promesa de la segunda venida de Cristo. Pero el Espíritu Santo ya es una promesa para todo el que cree en Jesucristo. No está la persona que dice, estos tienen al Espíritu y estos no lo tienen. Porque desde el momento que usted tiene a Jesús en su corazón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en su vida. Abre o no abre en esa glosolalia que hoy en día se practica. Eso no tiene nada que ver. Porque el Padre, cuando hablamos de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una persona, dice la doctrina de la Trinidad. Y todos manejamos la doctrina de la Trinidad, pero en la práctica no sé qué pasa, que ahí sí lo dividen. La Trinidad es un solo Dios en tres personas. Si el Hijo habita en nuestro corazón, el Padre y el Espíritu Santo habitan la vida del creyente. 3. La necesidad de discernimiento. Y esto es importante, la vida del creyente, el discernimiento. Hechos 1, 15 al 20 nos muestra que Pedro, tomando la iniciativa de hablar sobre la necesidad del reemplazo de Judas Iscariote. Cuando hablamos de discernimiento, a veces se ha tomado bien transversado esta palabra, porque discernimiento hoy en día se toma casi como adivinación. Es que si el pastor tuviese discernimiento, supiera las necesidades que yo estoy pasando, dicen muchos. Si el pastor tuviese ese discernimiento, supiera que yo ando aquí y allá. No, esto no es magia. Esto no es que yo tengo una bolita de cristal y estoy viendo los que están haciendo. El discernimiento, mis hermanos, tiene que ver más con la necesidad de la palabra de Dios. Tiene que ver con ese deseo de poder mostrarles la palabra de Dios a ustedes. Pero no tiene que ver con que yo solo voy a ver y voy a decir, hermana Ingrid, a ver en qué anda la hermana Ingrid. He conocido muchas personas que caminan así, viendo demonios hasta en la sopa. Y eso no es discernimiento. Eso es un peligro también que hoy en día aqueja a las iglesias. Porque el discernimiento no tiene que ver con adivinación. El gozo de los reunidos fue atenuado por una aflicción triste y trágica hipocresía y el suicidio de Judas como líder reconocido de los apóstoles. Pedro se hizo cargo de algunos, sin duda se preguntaban cómo la diserción de Judas alcanzó en el plan de Dios, como una de las palabras de Jesús en Mateo 19, 28 se cumpliera ahora. En ese pasaje les prometió a sus apóstoles, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también se sentaréis sobre 12 tronos. Entonces el discernimiento de Pedro en este sentido tuvo que ver con esta palabra. Bueno, la promesa de Jesús que nos hizo en esta parte, Mateo 19, 28, tuvo que ver, si van a haber 12 tronos y Judas cayó de la gracia, bueno, nunca estuvo en la gracia, mejor dicho, ¿qué pasará con ese trono que está vacío en este momento? Ven la necesidad que había en el gobierno de la iglesia. Faltaba un apóstol. Y aquí también se abre una brecha. Porque cuando toman
a Matías como el sucesor de Judas, está llena la plaza de ese trono. Y luego viene el apóstol Pablo. Y entonces dice, bueno, ahora tenemos 13 apóstoles, ¿qué pasa ahí? Y es una discusión que han tenido muchos a lo largo de la historia. Esta brecha que se abre, hay una posición que enseña que Matías fue un error haberlo elegido. Muchos lo creen, pero la Biblia no enseña que fue un error. La Biblia dice que Dios lo eligió también. Pero entonces, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Y lo vamos a ir viendo, no lo les voy a dar spoiler. Pedro cita las Escrituras mostrando que esto estaba profetizado. Este es el acto que enseña la importancia de buscar el discernimiento a través de la palabra de Dios. Cuando enfrentamos decisiones importantes en nuestra vida, debemos recurrir a la Biblia para encontrar guía, claridad, la palabra de Dios viva y eficaz, como enseñaba el pastor Dedis la semana pasada. Nos ayuda a comprender la voluntad para nuestra vida. ¿Entienden hoy en día con qué tiene que ver el discernimiento? Discernimiento está aquí. Aquí está el discernimiento. No está en que voy a andar mirándolos y viendo a ver en qué andan. Las necesidades que nosotros tenemos que discernirlas a través de la palabra de Dios. Si lo que hoy yo estoy pasando en mi vida carnal es producto de mis actos que he hecho y esto me ha llevado a una consecuencia, o es un proceso de Dios para mi vida. Entonces, cuando yo vengo a la palabra de Dios, la estudio y busco una respuesta a lo que yo estoy pasando, estoy discerniendo qué es lo que Dios me quiere mostrar. Si yo estoy pecando contra Dios, la misma palabra me va a mostrar mi pecado. Si Dios está tratando con mi vida, la misma palabra me va a mostrar este proceso en mi vida. Por cuestiones de tiempo vamos a avanzar. La voluntad de Dios sobre las decisiones del hombre. Aunque era contado con los apóstoles y tenía parte en este ministerio, evidentemente Judas nunca fue salvo. Jesús expresó esa realidad en Juan 6 cuando dijo a los apóstoles, hay algunos de vosotros que no creen, dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Vean lo que las Escrituras están diciendo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Y esto lo vemos en Juan 6, 64 y versos 70 y 71. Entonces vemos, mis hermanos, que Jesús desde el principio sabía que Judas lo iba a entregar, que era el diablo entre ellos. Y la pregunta es, ¿por qué muchos hoy en día se aferran a decir Judas se salvó cuando el mismo Jesús dijo, este es el diablo? Inclusive hay un video que quise traerlo, pero a veces me cortan la transmisión. Pero hay un predicador que dice que él miró a Judas en el infierno y de repente miró que una mano que de Jesús venía y decía, Judas, vengo por ti, dijo, y lo salvaba del infierno. Cosas que están extra bíblicas y quieren traerlo como doctrina. Realmente la Biblia es categórica y dice Judas es el hijo de la perdición. Judas fue colocado entre los apóstoles porque era esencial para que él traicionara a Jesús. Dios, dice, no obligó a Judas en esa traición contra la voluntad del hombre. Jesús incluso dijo a Judas que habría sido mejor que no hubiese nacido debido a la decisión que tomó. Mateo
26, 24 y Lucas 22, 24. Más bien usó la malvada intención de Judas para lograr su propio propósito determinado. Hechos 2, 23. Dios, mis hermanos, tomó el malvado corazón de Judas para cumplir el propósito de entregar al Maestro. Pero en ningún momento Dios obligó a Judas para poder entregar a Jesús. Simplemente utilizó el medio de su malvado corazón para cumplir el propósito de Jesús. Y aquí les pongo también esta imagen de hoy en día. Judas representa el más grande ejemplo de oportunidades desperdiciadas en toda la historia. Había tenido el raro privilegio de conocer solo a 12 hombres, de vivir y ministrar con Jesucristo. Dios encarnado durante más de 3 años tuvo la misma oportunidad convincente y abrumadora para llegar a la fe de Cristo como lo tuvieron los 11, pero sus motivos para seguir a Jesús no fueron más que egoístas. Eso fue el corazón de Judas. Y este es el corazón que hoy en día impera en muchas personas. Esto fue parte de una predicación de esta señora que dice: a punta de dólares te meto al cielo. Y ya decía Spurgeon muchos años atrás: el que tiene el evangelio por negocio tendrá el infierno como ganancia. ¿Cómo puede una persona meter al hombre a punta de dólares al cielo cuando ni ella misma se puede meter al cielo? Porque su corazón está envanecido y está llevado siempre como el corazón de Judas, solo a las riquezas. La iglesia del día de hoy tiene un corazón bien similar al de Judas. Está centrado solo en las riquezas de este mundo. Y yo vuelvo y repito, no estoy haciendo apología a la pobreza, porque no. Si Dios nos prospera, gloria a Dios, porque la misma palabra nos enseña que Dios nos prospera de acuerdo como nosotros prosperamos en el Señor. O sea, si nosotros nos ocupamos del reino de Dios y su justicia, de esa misma manera Dios prosperará nuestra vida y nuestra alma. La condición que evidenció por este acto fue otro indicio de su malvado corazón. Había habido un anticipo de esta avaricia cuando, después de que María ungiera a Jesús con su costoso perfume, Judas exclamó indignado: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan 12, 5. Imagínense que se molestó hasta porque ungieran los pies de Jesús. Su malvado corazón no estaba con los pobres. El pobre de esta historia era él, que quería ese dinero para su bolsillo. Entonces vemos la avaricia del corazón del hombre. Y esto, mis hermanos, Dios se valió de este medio para cumplir su propósito. Según se ha señalado, la torturada vida y muerte de Judas cumplieron la profecía del Antiguo Testamento. Pedro indica que felonía de Judas y su traición, su muerte y su reemplazo fue profetizado por David en el Salmo 55, 12 al 15. Dice que con claridad la traición. En el Salmo 69, 25 es la fuente de la profecía de la destitución del traidor. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Salmos 109, 8. Entonces vemos la destitución de este hombre en el trono que Dios había prometido. Ya estaba profetizado. Y Dios se valió de este malvado corazón para llevar a cabo este propósito.
Todas estas citas están en el contexto que señala la época de la muerte del Mesías y el Espíritu Santo. Afirma claramente que habla de Judas. Pedro está usando la prueba más convincente de las Escrituras para asegurar a sus oyentes que tanto deserción de Judas como diserción de reemplazo y formaba parte del plan de Dios. Todo esto, mis hermanos, ya era plan de Dios. Y vamos a ver el cuarto punto, que es donde los quería llevar. Pablo y Matías, la elección de un discípulo. En los versículos del 21 al 26, los discípulos se comprometen a elegir a un nuevo apóstol para que ocupe el lugar de Judas. Esta elección fue predicada por la oración y el discernimiento. Finalmente se hizo por el sorteo. Matías fue elegido debido a su devoción y testimonio fiel desde el inicio del ministerio de Juan el Bautista hasta la resurrección. Y es que para ser apóstol, mis hermanos, hay ciertos requisitos. Matías cumplía con todos los requisitos para poder llegar a ser apóstol. El testimonio es muy importante en la vida de un apóstol. Y vamos a ir viendo el desarrollo de estos requisitos para ser apóstol. Y vamos a ver, ustedes también van a dar cuenta si hay apóstoles hoy en día, si pueden cumplir con estas demandas. Realmente son 7 requisitos, de los cuales solo les voy a presentar los 3 más importantes. Pero antes dice, algunos han sostenido que Pedro y los apóstoles se equivocaron, eligieron un reemplazo a Judas. Conjeturan que Pablo fue elegido realmente por el Señor como 12º apóstol, ya que solo habla de 12 tronos en el reino. El 12º debe de ser para el más grande de los apóstoles, Pablo. Sin embargo, nada de este pasaje indica que esta acción esté equivocada. Muchos han sostenido esto, de que Pedro se equivocó en este sentido al elegir a Matías. Pero no es cierto, porque fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios levantar a Matías, porque ellos perseveraban en oración, y en oración ellos buscaban quién iba a ser el sucesor de Judas. Y al final Hechos nos muestra que Dios mismo fue el que levantó a Matías. Pero entonces, ¿qué hacemos con el apóstol Pablo? Precisamente cuando habla de estos 12 tronos en el cielo, nos está hablando de los 12 tronos que juzgarán a Israel, las 12 tribus de Israel. Y Pablo, entonces, ¿qué papel juega en la historia de la iglesia? Pablo es el apóstol a los gentiles, no es el apóstol al pueblo de Israel, es el apóstol para nosotros. Entonces, si nosotros vemos todo en su contexto, vemos que Dios se valió del apóstol Pablo para que el evangelio llegara hasta nosotros. Pablo es el elegido para ser el apóstol a nosotros los gentiles. Es inconcebible que el Señor permitiera el error tan crucial en un cargo también crucial en el mismo inicio de la iglesia. Entonces, esto no cabe dentro de lo que dicen que fue un error. Realmente, en el inicio de la iglesia del primer siglo, Dios estaba poniendo las bases de la iglesia. Entonces, un error tan garrafal como este no podía darse, porque Dios era el que estaba ordenando las cosas para poder guiar a su iglesia. Y vamos a ir rápido a ver los requisitos del sucesor de Judas. Número 1, el elegido debía de haber sido testigo de todo el ministerio terrenal del Señor. Desde ahí ya sacamos a todos los apóstoles de hoy en día. Tendría que tener más de 2000 años el apóstol de hoy en día. Pues tenía que
uno de los principales requisitos era haber sido testigo del ministerio terrenal de Jesús. Entonces, si alguien se presenta como apóstol, ¿cómo discernimos que ese apóstol es verdadero? Si se dice llamar apóstol, es falso. Así de sencillo. Es falso. Porque aquí, desde aquí ya cortamos esa línea. Punto número 2. El segundo requisito era que el elegido hubiese sido testigo con los otros 11 de la resurrección del Señor. Muerto también. Más de 2000 años para poder tener este requisito. Y la base bíblica, ustedes lo pueden ver en su casa, Hechos 2, 24 y 32, 3, 15, 5, 30, 10, 40, 3, 30, 33, 34 y 37. Todos los apóstoles debían de ser testigos presenciales de la resurrección. ¿Quién de aquí miró esa resurrección? Nadie, ¿verdad? Entonces ven, cuando nosotros estudiamos la Biblia en su contexto, por eso la predicación expositiva tiene que volver a los púlpitos, porque así yo no me saco Efesios 4 para poder apoyar el apostolado, porque cuando vemos el contexto de la historia de la iglesia hay requisitos, no es que es al azar que se dirigen las cosas. La tercera calificación para el apóstol era que éste debía de ser escogido por el Señor, verso 24. Por eso es que Pablo, él se adjudicó ser el último de los apóstoles. Porque si bien es cierto, Pablo no cumplía con los 2 primeros requisitos que estamos viendo aquí, pero sí cumple con el tercer requisito. Porque el llamado de Pablo fue un llamado de Jesucristo. Y Jesucristo fue el que lo instruyó por un tiempo a él. Ese Cristo resucitado, ese Cristo glorificado estuvo con el apóstol. Pero por eso él dice que él se sentía como un abortivo, porque él no fue testigo del ministerio terrenal de Jesús. Más bien, antes bien, él perseguía a la iglesia. Tampoco fue testigo con los 12 apóstoles de la resurrección del Señor. Entonces, por eso él se sentía, y de hecho, él es el único de los apóstoles que ustedes ven en las epístolas que él defiende su apostolado. Yo no veo a Pedro, yo no veo a Juan defendiendo su apostolado, porque ellos comenzaron con Jesús. Mientras que a Pablo le tocó cuesta arriba, porque él no fue de los 12. Pero sin embargo, hay evidencia de su apostolado. Los mismos apóstoles rectificaron su apostolado también. Hoy en día, mis hermanos, ahora si alguien se presenta como apóstol, ya saben, llévenlo acá. Pregúntenle si tiene más de 2000 años, le cree. Si no, no le crea que es apóstol o profeta. Pero si le enseña a partir del nacimiento que tiene más de 2000 años, pues ahí sí. Ahí sí créale. 5. La importancia del testimonio. El testimonio de Matías es un recordatorio de la importancia de ser testigos conscientes de Jesús, nuestro compromiso con la fe, nuestra dedicación a vivir conforme a los principios del Evangelio son fundamentales. El testimonio, mis hermanos, para poder servir en la obra de Dios es fundamental. Y vemos en Timoteo los requisitos para ser un obispo, para ser un diácono. Son requisitos que hoy en día son vigentes, porque el Nuevo Testamento también. Nosotros tenemos los varones, maridos de una sola mujer, no dados al vino. Ahí cuando ahorita que pasó diciembre, hace un mes, no dados al vino, no pendencieros, no amadores de ganancias deshonestas. No voy a andar ahí en la computadora a ver, la hermana Sandra veo que tiene 3 meses de que no da diezmo. No voy a estar ahí buscándolos en la computadora a ver cómo van.
porque no busco la ganancia deshonesta. Busco realmente enseñar la palabra del Señor y que cada uno de nosotros podamos crecer en unidad, en obediencia con el Señor Jesucristo. Después de orar, echaron suerte, un método aceptado en el Antiguo Testamento para determinar la voluntad de Dios. Y esta fue la última vez que se practicó esta forma. Presentaron delante de Dios, oraron y pidieron al Señor: si este hombre está dentro de tu voluntad, escoge ahora quién de ellos será el sucesor de Judas. Y era una práctica que tenían en el Antiguo Testamento. Ustedes lo pueden ver en Levítico 16:8, Números 26:55, Josué 7:14, Primera de Samuel 10:20, 14:41 y Proverbios 18:18. Era una práctica bien común en ese momento. Pero ahora que el Espíritu Santo habita en nosotros, ya esta práctica desapareció. Porque el Señor, a través del Espíritu Santo, nos muestra las personas idóneas para ejercer cualquier ministerio en la iglesia. Con la elección de Matías para reemplazar al traidor Judas, se terminó la preparación de la iglesia, se proveyó el recurso final. Ahora todos estaban listos para el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, que la próxima semana ya entramos al tema. Hay una iglesia en mi vida, la iglesia naciente. Vamos a ver cómo la iglesia nace con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo quiero que presten mucha atención. Y yo sé que mucha gente dice: no, es que el pastor critica mucho. Pero lo hago porque amo las almas. Porque de verdad me duele ver cómo las personas están siendo engañadas con el emocionalismo, jugando a ser iglesia, cuando la Biblia nos enseña totalmente diferente que cómo era la iglesia del primer siglo. Ahorita que vamos a entrar al capítulo 2 y vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo a la iglesia, se van a dar cuenta que la glosolalia no entra dentro de lo que enseña el Espíritu Santo. Se van a dar cuenta también por qué el Espíritu Santo capacitó a hombres a hablar en otros idiomas que ellos nunca habían hablado. Porque todo esto tiene un propósito. Y a lo largo del libro de Hechos se van a dar cuenta también por qué en aquellos tiempos Dios manifestaba su poder para sanar a las personas de manera masiva. Y por qué hoy en día vemos que eso ha cesado hasta cierto punto. Porque Dios sigue sanando. Yo sí lo creo, yo soy testimonio de que Dios sana. Pero también Dios permite las enfermedades y a muchas personas mueren en enfermedad y no es una maldición. Porque así me decía una persona también: es que yo le he dicho a Dios, me dice, que yo no voy a morir de enfermedad. Yo he declarado sobre mi vida, dice, que yo no voy a morir de enfermedad. No, si es la voluntad de Dios, mi hermano. Dios se vale de todo. Dios se vale de todo para glorificar su vida. Y vamos a ver a lo largo de Hechos datos interesantes que ustedes van a decir: no lo había visto, no lo había estudiado. Pero esto es lo bonito de estudiar la palabra en su contexto. Ojo, también no estoy diciendo que la enfermedad es una bendición, no estoy diciendo eso. Conclusión: Hechos 1:12-26 nos ofrece una valiosa lección sobre la obediencia, la espera, la unidad, el poder del testimonio. Aprendamos de los discípulos de su devoción, la oración, la comunión, mientras guardamos las promesas de Dios, que nuestra vida sea un testimonio vivo del amor y la gracia de Jesucristo.
Perseveremos en la fe, busquemos la guía divina a través de la palabra y vivamos en la unidad como una comunidad de creyentes. Que el ejemplo de los discípulos nos inspiren a ser testigos fieles y confiar en las promesas de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Hermano, esto debe de motivarnos a nosotros a ser como esa iglesia del primer siglo. Perseveremos en obediencia, perseveremos en oración, perseveremos en amor, en unidad como iglesia, que nos volvamos un solo cuerpo en Jesús, que el dolor de una persona sea el dolor de otra. Dios nos preparó el año pasado, se recordarán, un momento difícil para la iglesia, la partida de nuestro hermano, y nos preparó porque nos unió, porque nosotros estábamos trabajando para un objetivo que decía, nos vamos a ir de campamento, pero nos preparó para ese momento. Y vemos cómo la iglesia se unió a preparar y nos tocó despedir a nuestro hermano, pero nos preparó como iglesia a ser unidos, a amar y sentir el dolor de esta familia. Y esto nos debe de caracterizar siempre, tener esa unidad. O sea, así como nos unimos para apoyar el tiempo que Dios estuvo con nosotros, el hermano Gustavo, ese mismo ímpetu debe de permanecer en nosotros, de tener la unidad y el amor los unos con los otros. Mis hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre presente.